la evolución de las amenazas en el conflicto Israel-Irán. El conflicto entre Israel e Irán, que ha definido en gran medida la dinámica geopolítica de Oriente Próximo en las últimas décadas, ha evolucionado hacia una complejidad sin precedentes. Este enfrentamiento, inicialmente caracterizado por confrontaciones indirectas y hostilidades regionales, ha trascendido los límites físicos del campo de batalla para adentrarse en un nuevo dominio, el ciberespacio y las campañas de influencia digital. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Las tensiones tradicionales entre ambas naciones se han centrado históricamente en el poder militar, el control territorial y las alianzas estratégicas. Sin embargo, la modernización de las herramientas de guerra y la creciente importancia de la narrativa pública han transformado el conflicto en un choque multidimensional. Más allá de los enfrentamientos armados y los ataques a infraestructuras, Irán ha desplegado una estrategia sofisticada y silenciosa, la manipulación de la información para debilitar la cohesión interna de Israel. Este enfoque innovador, aunque menos visible que los ataques militares, tiene consecuencias igualmente devastadoras al atacar directamente la estabilidad social, política y económica de su adversario. La guerra digital, un nuevo campo de batalla. En el siglo XXI, las redes sociales y las plataformas digitales han emergido como herramientas poderosas para moldear opiniones, influir en decisiones políticas y dividir comunidades. Irán, consciente de esta realidad, ha invertido recursos significativos en el desarrollo de capacidades para llevar a cabo campañas de influencia digital. Estas iniciativas no solo buscan socavar la confianza en el gobierno israelí, sino también fomentar tensiones internas entre diferentes grupos étnicos y religiosos dentro de la sociedad israelí. El uso de noticias falsas, videos manipulados, deepfakes y la propagación de desinformación a través de redes como Telegram, Facebook y Twitter se ha convertido en una estrategia clave para Teherán. Estas campañas están diseñadas para explotar las fisuras existentes en la sociedad israelí, desde las tensiones históricas entre ciudadanos judíos y árabes, hasta las diferencias ideológicas y políticas en torno al manejo de la seguridad nacional y los conflictos armados. Un ejemplo claro de esta estrategia es la intensificación de las narrativas en torno a la reciente guerra en Gaza. Al centrar sus esfuerzos en temas delicados como la liberación de rehenes, la desconfianza en las instituciones gubernamentales y la percepción de injusticias sociales. Irán busca fragmentar la unidad nacional israelí y presionar a su gobierno para que acepte términos favorables a los intereses iraníes. El papel de la concienciación y la educación. Uno de los mayores desafíos para combatir estas campañas de influencia es la falta de conciencia pública sobre su existencia y objetivos. La mayoría de las personas interactúan con información en línea sin cuestionar su origen o intencionalidad, lo que permite que narrativas falsas o manipuladas se arraiguen fácilmente. Para contrarrestar esta amenaza, es fundamental invertir en educación digital y ciberseguridad. Enseñar a los ciudadanos a identificar señales de manipulación, verificar fuentes y cuestionar contenidos sospechosos puede reducir significativamente el impacto de estas campañas. Además, la colaboración entre el gobierno, las empresas tecnológicas y la sociedad civil es esencial para desarrollar herramientas que detecten y neutralicen estas amenazas en tiempo real. Disuasión, la respuesta de Israel. La respuesta israelí a las tácticas iraníes no se limita a la defensa pasiva. Israel ha implementado estrategias de disuasión activa, que incluyen ataques cibernéticos dirigidos a las infraestructuras digitales responsables de las campañas de influencia y operaciones encubiertas para identificar y neutralizar a los responsables en Irán. Este enfoque refleja la comprensión de que, en un conflicto asimétrico como el que enfrenta a Israel e Irán, la defensa no es suficiente. Es necesario demostrar que las acciones hostiles tendrán consecuencias tangibles, tanto para las estructuras gubernamentales iraníes como para las personas directamente involucradas en estas actividades. La intersección de la guerra tradicional y digital. Aunque las campañas de influencia digital representan una nueva dimensión del conflicto, no deben verse de forma aislada.
Estas tácticas complementan las estrategias tradicionales de Irán, como el apoyo a grupos proxy en la región, como Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza, los ataques con misiles y drones, y los intentos de infiltración física en territorio israelí. De hecho, el éxito de estas campañas digitales a menudo depende de su integración con operaciones militares y diplomáticas más amplias. Por ejemplo, los intentos iraníes de transferir armas avanzadas a sus aliados en Líbano y Siria están estrechamente vinculados a los esfuerzos por debilitar la cohesión interna de Israel, asegurando que éste se enfrente a múltiples frentes de conflicto de manera simultánea. Perspectivas futuras, desafíos y oportunidades. El conflicto entre Israel e Irán sigue siendo un desafío dinámico y en constante evolución. A medida que ambas partes desarrollan nuevas capacidades y estrategias, el panorama de seguridad regional se vuelve cada vez más incierto. Sin embargo, este entorno también presenta oportunidades para la innovación y la cooperación. Israel, con su experiencia en ciberseguridad y resiliencia social, está bien posicionado para liderar esfuerzos internacionales en la lucha contra las campañas de influencia y la desinformación. Al compartir conocimientos y recursos con aliados en todo el mundo, puede no solo fortalecer su propia seguridad, sino también contribuir a la estabilidad global en una era de conflictos híbridos. La amenaza que representan las campañas de influencia de Irán subraya la necesidad de una estrategia integral que combine educación, disuasión activa y cooperación internacional. Aunque este tipo de guerra plantea desafíos únicos, la historia ha demostrado que Israel tiene la capacidad de adaptarse y superar incluso las amenazas más complejas. Al final, el éxito en este nuevo campo de batalla dependerá no solo de la tecnología y las tácticas militares, sino también de la fortaleza y la unidad de la sociedad israelí. En un mundo donde las líneas entre la guerra física y digital son cada vez más difusas, la resiliencia social y la capacidad de discernir la verdad se han convertido en las armas más poderosas para garantizar la seguridad y la paz duradera. El caldero de las brujas en Oriente Medio está hirviendo. Las operaciones simultáneas del ejército israelí en Siria han comenzado a alarmar a los enemigos de la región, especialmente a Irán y Hezbollah. En Siria ha culminado la gran operación militar de Israel, que sigue en curso. Estas acciones tienen como objetivo no solo el frente libanés en el norte del país, sino también otras áreas críticas en Siria. Los principales objetivos de Israel son: limitar el poder de las milicias respaldadas por Irán, liberar los activos militares vitales de Siria de extremistas, garantizar la seguridad de las fronteras de Israel, preservar su dominio militar en la región. En los últimos días, Israel ha llevado a cabo intensos ataques aéreos en zonas como Damasco, Al-Kalamoun, Masyaf, Latakia y Tartus. Estos ataques se dirigieron a instalaciones críticas de la Guardia Republicana, depósitos de municiones y armas del régimen de Assad, infraestructura de radar e institutos de investigación científica supuestamente involucrados en la producción de armas químicas. Uno de los principales objetivos fue un almacén de la Cuarta División en el Monte Asioun. Durante estos ataques, fragmentos de un misil israelí cayeron en el barrio de Runa al-Din, en Damasco, alarmando a la población local. Sin embargo, estos incidentes también indican que Israel busca otorgar un carácter más disuasorio a sus operaciones. El ejército israelí anunció que, en la última operación de 72 horas, logró destruir 390 depósitos de misiles, cohetes y drones, 34 emplazamientos de radares, 109 baterías de misiles antiaéreos. Además, se destruyó alrededor del 80% de los sistemas de misiles y cohetes sirios, y el 70% de las defensas antiaéreas quedó inutilizado. También se reportó un número significativo de helicópteros y aviones sirios destruidos. La Marina israelí confirmó la destrucción completa de la flota siria. Estas operaciones también buscan neutralizar los sistemas de defensa antiaérea S-300 de fabricación rusa, suministrados por Moscú desde 2015, que habían dificultado las acciones de Israel. La operación en la base de Homs.
Israel utilizó aviones furtivos F-35 Adir para superar las defensas antiaéreas rusas S-300 y S-400. La operación incluyó el uso de inhibidores electrónicos para desactivar las redes de defensa aérea sirias. Posteriormente, los F-35 atacaron depósitos de combustible, hangares y aviones Su-35 en la base militar de Homs. El ataque, que comenzó de noche, dejó inhabilitados al menos 3 Su-35 estacionados en los hangares. Además, destruyó instalaciones iraníes de municiones y combustible, dificultando la logística de las milicias locales respaldadas por Irán. Tras esta breve operación, los aviones israelíes regresaron a sus bases sin ser detectados por radares. Este ataque debilitó significativamente el poder aéreo del régimen sirio, redujo las capacidades militares de Hezbollah e Irán y neutralizó gran parte de los sistemas de disuasión respaldados por Rusia. El Kremlin emitió declaraciones que calificaron estas acciones como una violación de las relaciones y que han intensificado las tensiones con Israel. Cordiales tensiones en Oriente Medio. Aunque Estados Unidos y otros países occidentales optaron por no comentar el ataque, apoyaron indirectamente los esfuerzos de Israel por impedir que Irán y Siria se hicieran más poderosos. La escalada de tensiones regionales se intensificó con la expansión simultánea de las acciones militares de Israel en Siria y Líbano. En concreto, como consecuencia de la ruptura del acuerdo de alto el fuego con Hezbollah, se reanudaron los combates a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano. En previsión de un ataque contra Israel, la Fuerza Aérea Israelí detectó un lanzamisiles en Líbano y lo destruyó con fuego milimétrico. Según un comunicado militar israelí, este lanzamisiles representaba una amenaza para la seguridad fronteriza de Israel y violaba claramente el acuerdo de alto el fuego. Operaciones en Líbano. Tras esta acción, Israel organizó una operación militar de mayor envergadura a lo largo de la frontera libanesa. Durante estas operaciones en el sur de Líbano, la Brigada 769 descubrió un gran alijo de armas escondido en un terreno accidentado y denso de colinas. El alijo contenía fusiles de asalto AK-47, cargadores, misiles antitanque Cornet, diversa munición militar. Las fuerzas especiales israelíes llevaron a cabo una operación de precisión y destruyeron todo el alijo. Se afirmó que Hezbollah había almacenado estas armas para preparar ataques cerca de la frontera israelí. Además, se identificaron y neutralizaron varios puntos de lanzamiento de misiles antitanque en la zona, uno de los cuales suponía una grave amenaza para los civiles israelíes en la Alta Galilea. En otra operación, se descubrió otro alijo de armas que incluía granadas de mortero, cohetes RPG y otras armas pesadas. Aunque todas las armas y municiones incautadas fueron destruidas, estas acciones debilitaron significativamente la capacidad militar de Hezbollah. Neutralización de túneles y corte de suministros. Israel también descubrió y cerró varios túneles secretos construidos por Hezbollah a lo largo de la frontera. Estos túneles, utilizados para planificar atentados e intentos de infiltración, fueron destruidos, reduciendo la presencia militar de Hezbollah en la zona. Además, Israel consiguió cortar el suministro de armas y municiones de Irán a través de estas rutas. Aunque los vínculos logísticos entre Irán y Hezbollah se extienden hasta el Líbano, la mayoría pasan por Siria. Al cortar estos vínculos mediante operaciones simultáneas en Siria y Líbano, Israel ha reducido la influencia de Irán en la región. Uno de los componentes clave de las estrategias de seguridad de Israel es impedir la transferencia al Líbano de sistemas de misiles de largo alcance y guiados de precisión. Importancia estratégica de los Altos del Golán. Los Altos del Golán siguen siendo un activo estratégico crucial para Israel. Desde estas alturas, Israel puede observar el interior de Siria hacia el este y el noreste, y controlar el mar de Galilea y el valle de Ula hacia el oeste. La frontera septentrional de los Altos del Golán, incluido el monte Hermón, conecta con Líbano, proporcionando visibilidad a rutas previamente secretas utilizadas para el contrabando de armas iraníes. Esta ubicación estratégica se encuentra en un complejo panorama de grupos rebeldes que controlan diversas partes de Siria, como
Hayat Tahrir al-Sham en el noroeste. El Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, en el norte. Las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Estados Unidos, en el noreste. Cada grupo aporta su propia ideología y apoyo externo, complicando aún más la ya inestable situación en la frontera septentrional de Israel. Respuesta militar y geopolítica. En respuesta a estas amenazas, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra objetivos militares sirios para evitar que las armas caigan en manos de extremistas. Estas operaciones han neutralizado emplazamientos clave que podrían suponer una amenaza para la seguridad israelí. La situación sigue siendo precaria. Aunque se reconoce el derecho de Israel a la autodefensa, también hay llamamientos internacionales por una seguridad duradera entre Israel y Siria. La caída del régimen de la familia Assad, tras 50 años en el poder, marca un cambio geopolítico significativo en la región, presentando nuevos retos y oportunidades. Retos digitales y militares. A pesar de estas victorias militares, Irán y Hezbollah han mantenido sus amenazas de represalia. Mientras tanto, las campañas de influencia en el ciberespacio se han convertido en un nuevo campo de batalla tan poderoso como la guerra física. Estas campañas manipulan mentes, fragmentan sociedades y distorsionan la realidad a gran escala, añadiendo un nivel de complejidad sin precedentes a la situación regional. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Convierte en una de las herramientas más. Conflictos modernos, la guerra digital y el espionaje iraní. Irán ha perfeccionado las herramientas de los conflictos modernos, utilizando tácticas digitales y campañas de influencia como armas poderosas y peligrosas contra Israel. Estas campañas no solo buscan debilitar al ejército israelí, sino también fragmentar su sociedad y minar su unidad interna. Infiltración y reclutamiento dentro de Israel. Recientes actividades de espionaje han revelado que ciudadanos israelíes trabajan como espías para Irán, evidenciando la capacidad de Teherán para infiltrarse en la sociedad israelí. Estas redes han sido capaces de reclutar ciudadanos de Jerusalén Este, árabes israelíes, inmigrantes del mar Báltico, personas que desconocían que trabajaban para Irán. La clave del éxito iraní radica en su capacidad para estudiar y comprender las debilidades sociales de Israel, utilizando estas vulnerabilidades para acercarse a individuos específicos. A través de plataformas como Telegram, Facebook y otras redes sociales, los iraníes han logrado manipular y reclutar a personas haciéndose pasar por aliados con intereses comunes. Diversificación de tácticas. Tradicionalmente, Irán había utilizado métodos cinéticos como el lanzamiento de misiles y drones. Sin embargo, en los últimos meses, ha diversificado sus capacidades, combinando tácticas convencionales con esfuerzos de espionaje, creación de células terroristas dentro de Israel y campañas de influencia en el ciberespacio. Campañas de influencia en el ciberespacio. Estas campañas digitales se centran en difundir falsas narrativas y sembrar la división en la sociedad israelí. Utilizan herramientas como noticias falsas, videos de fake, manipulación de redes sociales. Los mensajes se enfocan en cuestiones clave como la devolución de rehenes, la desconfianza en el gobierno israelí, las tensiones entre ciudadanos judíos y árabes. El objetivo es fragmentar a Israel desde dentro y forzar el fin del conflicto en términos favorables para Irán. Un enemigo sofisticado. A diferencia de otros conflictos convencionales, Irán utiliza una combinación de tácticas tradicionales y modernas. Esto incluye ataques terroristas a través de representantes, contratación de asesinos a sueldo en terceros países, intentos de bombardear embajadas. En el ámbito digital, Irán emplea tácticas como la desinformación, la manipulación emocional y el uso del miedo para desestabilizar a Israel. Retos para una democracia pluralista como Israel.
La sofisticación de estas tácticas plantea preguntas críticas sobre cómo una democracia pluralista puede defenderse. Los desafíos incluyen combatir campañas de desinformación sin comprometer la libertad de expresión, fortalecer la cohesión social frente a las divisiones sembradas por actores externos, adaptarse a un campo de batalla del siglo XXI donde los ataques no son solo físicos, sino también psicológicos y sociales. Israel enfrenta la necesidad de equilibrar la protección de su sociedad abierta con la implementación de estrategias efectivas para contrarrestar estas amenazas híbridas. La amenaza de las campañas de influencia de Irán. Las campañas de influencia iraníes representan una amenaza significativa para Israel, explotando la falta de filtros en las redes sociales para manipular y dividir. Estas campañas buscan debilitar la cohesión social y la capacidad de respuesta israelí. Factores clave de la amenaza digital. Falta de conciencia social. Muchas personas no reconocen las campañas de influencia que se dirigen contra ellas en las redes sociales. Esto permite a Irán explotar el flujo incontrolado de información digital. Educación y concienciación. La educación es esencial para que los ciudadanos comprendan y detecten estas amenazas. Las herramientas básicas para identificar narrativas manipuladoras deben ser accesibles a la población. La necesidad de disuasión activa. Irán debe pagar un precio por sus acciones. Ciberataques dirigidos, contrarrestar las campañas en su origen. Acciones específicas contra responsables iraníes, utilizar medidas tácticas que envíen un mensaje claro de que sus actividades no quedarán impunes. Adoptar métodos más contundentes, incluso si en ocasiones parecen estar en tensión con los valores democráticos. Estrategias de respuesta. Jugar el mismo juego. Para proteger a la sociedad israelí, es fundamental igualar el nivel de sofisticación de Irán en las campañas de influencia. Cambio de régimen en Irán. Aunque no se puede predecir cuándo ocurrirá, el debilitamiento del régimen iraní debido a sanciones e infraestructura frágil puede representar una solución a largo plazo. Fortalecer las ventajas de Israel. Israel mantiene fortalezas clave. Resiliencia social. Superioridad tecnológica. Capacidad de innovación y unidad frente a amenazas externas. Una historia de resistencia. Israel ha demostrado históricamente su capacidad para adaptarse a amenazas emergentes, ya sea en el campo de batalla físico o digital. Esta resiliencia asegura que, aunque la amenaza de Irán sea real e inquietante, Israel está preparado para enfrentarse a los desafíos más complejos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.